Día con día estamos en constante interacción con otros seres humanos, y las imágenes mentales que poseemos sobre las personas para entender la realidad social que nos rodea reciben el nombre de estereotipos. Esto de acuerdo con Lippmann en 1922. Pero ahora acompáñanos a ver un poco cómo funcionan los estereotipos. No te pierdas este video y sigue con nosotras. Le pedimos a unas personas que nos indicaran a qué creían que se dedicaban y cuáles eran los gustos de unas personas. No creerás lo que nos respondieron. ¿Tú qué hubieras respondido? Quédate con nosotras para averiguarlo. ¿Ella a qué se dedica? No sé, yo digo que ha de vender artesanías en la calle o algo así. ¿Y que qué le gusta hacer? Pues, ay, no sé, yo siento que a la mujer hasta le debe gustar fumarse sus cosas, no sé. Yo digo que también le gusta am, marchar por la paz y defender a los animales. Maestro de filosofía y le gusta la música de reggae. Ya luego se ve que no estudia ni trabaja. Bueno, yo digo que más bien la han de mantener sus papás, que ha de ser de buena familia. Y que le gusta, pues yo digo que le gusta mucho pintarse las uñas, chismear con sus amigas. Y le ha de gustar también mucho las series pues así, de niñitas y así. Yo creo que ella tiene una profesión de eh, abogada, como abogada, y me parece o creo que le gusta pues música como tecno, como electrónica, y creo que le gusta salir a fiestas. Vocalista de banda de rock y su color favorito es el negro. Yo creo que a ella le gusta el rock y el metal como música, como género musical, y ella está en un género como algo de los darks o algo de los punks. Hola, ¿qué tal? Me llamo Andrea. Yo soy licenciada en odontología. Tres cosas que me caracterizan o que caracterizan mi personalidad es que soy una persona muy empática, soy una persona muy abierta a tener charlas o pláticas con los demás y también soy una persona muy extrovertida ya que me gusta convivir con la gente. Hasta luego. Hola, mi nombre es María y soy bibliotecaria. Me gusta mucho leer, me gusta mucho la literatura clásica y también asisto a grupos de lectura. Hola, yo soy Jimena García, soy maestra de preescolar y me gusta mucho la música de banda, las flores y las caricaturas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todo el público que nos está viendo. Mi nombre es Dulce Martínez, soy psicóloga social y el día de hoy yo quisiera tocar un tema que me agrada bastante, pero creo que también tiene muchas vertientes, tanto de perspectiva como pues de estudio. Y bueno, entonces el día de hoy he invitado a tres colegas, compañeras y pues claro, amigas mías, para que pues ellas nos puedan dar sus posturas o la opinión sobre los estereotipos desde pues el campo de estudio de cada una de ellas. Primero tenemos a Stephanie Hernández, que ella es psicóloga como yo. Stephanie, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Es un placer. Y bueno, pues también tenemos a Nayeli. Ella es Nayeli Pérez, es socióloga. Muy buenas tardes, Nayeli, ¿cómo estás? Hola Dulce, muy bien, gracias por invitarme una vez más por aquí. Gracias por asistir. Y por último tenemos a Carla Bautista. Ella es antropóloga. Tenemos una muy buena perspectiva desde su parte. Hola, buenas tardes, Carla. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Dulce y compañeras. Pues como ya escucharon, vamos a hablar el día de hoy sobre estereotipos. ¿Qué sabemos sobre los estereotipos? Me gusta mucho este tema porque siento que se tienen pues muchas perspectivas, ¿no? Tanto positivas como negativas de lo que son los estereotipos y de lo que implican. Pero pues bueno, ¿alguna de ustedes quisiera comenzar dándonos un concepto más amplio de lo que conocemos como estereotipos? Pues sí,
como todas las categorías psicosociales que hemos comentado, tienen la característica de que, bueno, no hay una definición única de estas categorías. También, pues, no es la excepción los estereotipos. Yo, con base en la lectura de Gómez, 2007 y Kimble, puedo comentar que los estereotipos son imágenes mentales o esquemas cognitivos también, que recaen en un grupo de personas. Estos esquemas o imágenes mentales contienen información acerca de los rasgos, las conductas, las características que son típicas, por así decirlo, o según las personas, la sociedad de un grupo. Puedo comentar que aquellas personas que categorizan o que colocan a una persona en un estereotipo, pues consideran que esa persona cumple con características similares del grupo a quien pues colocan como dentro la persona. Desde mi punto de vista sí puedo definir a los estereotipos. Okay. Gracias, Naye. Chicas, ¿alguna de ustedes gusta dar su perspectiva? Por favor. Yo. Bueno, a mí me gustaría hablar desde la postura de 3 autores. Primero quiero tocar a Lippmann, quien menciona que los estereotipos son imágenes en nuestra cabeza que reflejan nuestras tendencias a pensar sobre las personas de cierta manera. Y eso hace que nosotros podamos llegar a categorizar a las personas de cierta manera. Alport menciona que es una creencia exagerada asociada con una categoría. Y Second y Bachman mencionan que son las formas de categorización en consenso de los rasgos que son atribuidos a las personas y pues que tienen en común. Y estos rasgos podrían ser reales o no. ¿A qué me refiero con reales o no? Reales puede ser que literalmente lo estés viendo, o puede ser como después tú lo deduces, ¿no? No necesariamente tiene que ser. Podrías meterse un poco esta página, esta característica ilusoria, en donde se metería esta característica. Y yo podría definir de esta manera los estereotipos. Gracias, Steph. Carla, ¿gustas dar tu perspectiva? Sí, claro. Bueno, de acuerdo a Puertas y en acuerdo con mis compañeras, exactamente estos estereotipos son imágenes mentales que creamos acerca de una persona, una cosa, un objeto, una situación tal vez. Pues yo podría relacionar más este tipo de suceso o de hecho, sobre todo como un proceso donde se trata de sintetizar la información que tenemos acerca de un hecho o de la forma que pensamos, en este caso los estereotipos, pues nos sirven para pues reducir el tiempo que utilizamos para pensar acerca de algo. Entonces, como primer punto, pues es eso para mí. Ok, sí, muchas gracias, Carla. Me gusta mucho el concepto que ha dado cada uno de ustedes porque pues están citando autores diferentes y es que precisamente no hay una sola definición, como bien decías, Naye, para esta categoría psicosocial. Y pues bueno, me gusta esta parte que mencionas también, Carla, sobre, sobre Puertas. Me gusta su postura porque, bueno, ya hemos visto lo que es el estereotipo, pero muchas veces tendemos a con lo que es el prejuicio. No van a dejar mentir, muchas veces pues solemos utilizar ambas palabras para referirnos a la misma cosa, siendo que pues representan cosas totalmente diferentes. Entonces, bueno, sabemos tienen funciones cada uno, ¿sí? El estereotipo como el prejuicio, pero pues son funciones diferentes precisamente porque son categorías diferentes. ¿Alguno de ustedes quisiera hablarnos algo un poco acerca de lo que es el prejuicio? Adelante, Carla, por favor. Bueno, un prejuicio y un estereotipo se diferencian, o bueno, en conjunto podría decirse que para llegar a tener un prejuicio se necesita un estereotipo. Es así que podemos como diferenciar a cada uno de estos
porque pues el prejuicio generaliza, por decirlo así, y lleva consigo cierto grado de cognición emocional. Así, el estereotipo, si bien no es como generalizar algo tan grande como por decirlo, no sé, la raza negra, sino, por ejemplo, podríamos decir que en un grupo de chicas, decir, como ese grupo de ahí son chicas fresas. Entonces, ahí no estamos como estereotipando a todo un grupo de personas, sino nada más a un grupo exclusivo. Entonces, pues, de esta forma creo que es más fácil de entender un poco estos dos sucesos que son en conjunto, pero podremos verlos separados para decir que no son iguales. Okay. Gracias, Carla. Steph. Sí, bueno, a mí me gustaría hacer mención que el prejuicio hace parte de la relación tripartita que tienen los estereotipos, ¿no? Está, por una parte, los estereotipos, está el prejuicio y está la discriminación. Cada uno, pues, se está como en un nivel diferente, por así decirlo. El prejuicio se encuentra más en esta parte de afecto o evaluación que se tiene hacia algo o alguien, que es, en este caso sería, pues, una persona porque es el estereotipo. El estereotipo como tal se ve en esta parte cognitiva y la discriminación obviamente se vería en la parte comportamental del individuo. Creo que es importante tener en cuenta que si bien los tres forman parte pues de una misma relación, por así decirlo, son diferentes, ¿no? Tal vez muchas veces se llega a confundir esta parte del prejuicio y el estereotipo. Una diferencia clara y simple sería que el prejuicio es cuando hacemos como una evaluación de alguien sin necesariamente conocer a la otra persona. Yo digo, vi a la persona y bueno, le pones un prejuicio y por lo general estos prejuicios son negativos, ¿no? Hacia la persona. Y el estereotipo es lo contrario, ya tienes como suficientes bases o ya estuviste observando a la persona y ya dices, no, pues es esto, ¿no? Algo así, el prejuicio a primera vista que yo vea, por ejemplo, a alguien vestida de rosa, yo diría, no, pues es amante del color rosa, seguramente es niña fresa. Pero si ya la empiezo a ver más y digo, pues sí, se viste de rosa, pero resulta que no habla como niña fresa, puede que no sea niña fresa, ¿no? Entonces, esta es la diferencia clara entre el prejuicio y el estereotipo, que una conlleva una evaluación mucho más profunda. Además de que el estereotipo ya mete la parte cognitiva, ya mete más esta parte como de, bueno, a lo mejor un poco o un tanto me atrevo a decir emocional, y en el prejuicio no es tanto, es como tu primera impresión de algo o alguien. Ok, Stephanie. Gracias. Naye. Sí, bueno, para no sonar repetitivas, pues puedo considerar algunas diferencias. Por ejemplo, que los estereotipos no precisamente deben de ser negativos. Como bien comenta, pueden ser características reales o verdaderas de un grupo. Bueno, como comento, no precisamente son negativas, pero la diferencia de un prejuicio es que ya es como un juicio que ya tiene más una connotación negativa. También, como se comenta, pues tú emites un prejuicio, pero no tienes como información, como una base sola, o sea, nace sin evidencia. Por eso se considera como un prejuicio, un juicio anticipado. También puedo considerar que ambos generan sesgos cognitivos. El estereotipo va más encaminado como a esta parte cognitiva, justamente como lo comentaba Carla Bautista, pues está relacionado con el ahorro de energía, de hacer un mecanismo que ayude a disminuir el flujo de información, también entra lo de la categorización, etcétera. Y también justamente la diferencia podría ser de prejuicio, que va más encaminado a una parte emocional. Claro, gracias, Naye. Sí, eso es un punto importante también, qué bueno que lo tocaste ahorita tú como última opinión, porque precisamente eso quería pasar.
ya lo mencionó en un principio, regularmente solemos atribuir cualidades negativas hacia los estereotipos, ¿no? Porque decimos, bueno, es malo estereotipar, es malo tener juicios hacia las personas sin conocerlas, ¿no? Pero precisamente hablábamos de las funciones de los estereotipos, una de ellas, pues sí, es precisamente la de seguridad, ¿no? Nos menciona Puertas, que también una de las funciones, tanto de los prejuicios como de los estereotipos, es pues procurar mantener el sistema de valores del ser humano. Es decir, quizá no está bien emitir un juicio hacia una persona que no se conoce, pero esto de alguna manera también tiene su parte buena, porque pues bien, entonces, si yo estoy emitiendo un juicio hacia una persona que quizá yo estoy considerando como mala y resulta ser cierto, pues bueno, es aquí donde estoy tratando de preservar mi bien, o quizá el de otra persona, puede verse mucho en la familia, ¿no? Este estereotipo marcado, quizá no el estereotipo, pero sí este cuidado de los valores precisamente en la familia, y por ello, pues, mucho que se da esta situación, ¿no? De, pues, no te juntes con tal porque es tal, no te juntes por tal porque es con tal porque es mala influencia. Eso es precisamente a lo que se refiere Puertas con esta preservación de los valores. Y, bueno, hablando otra vez de alguien más, quisiera mencionar alguna de estas funciones. Naye, por favor. Bueno, creo que otra función podría ser relacionado a lo que anteriormente dije, que son considerados mecanismos de ahorro de energía. Otra función es disminuir el flujo de información que recibe el ser humano relacionado con nuestro tema de cognición social, pues el ser humano no puede recibir tanta información de nuestro medio, que tiene mucha información. Tratamos de simplificar esa información. Igual es una característica de los estereotipos, pues que son características, son aquellas imágenes, pero pues son aquellas imágenes que no cumplen con toda la información correcta, completa de lo que puede ser un grupo o una persona. Entonces, creo que es otra función, el ahorro de energía para pues un menor flujo de información, y también para generar respuestas un poco más manejables y rápidas. Exactamente. A mí me gusta mucho relacionarlo con un término que es parte del proceso de cognición social, que es la accesibilidad y la facilitación. Precisamente parte de ellos son los estereotipos, porque pues sí, bien, tal cual, es un proceso que nos facilita la redundancia, tanto el momento como el almacenamiento de información para posteriormente utilizarla de la mejor manera posible. Sí, me gusta mucho. Y Stephanie, por favor. Sí, Dulce. Bueno, pues a mí me gustaría mencionar otras pues características de los estereotipos. Una de ellas podría ser que nos facilitan el entendimiento y nos ayudan a predecir el mundo exterior. Es decir, bueno, pues si tú estás viendo que una persona se viste de tal manera, tú asumes, bueno, no sería la palabra asumir, tú estereotipas a la persona como fresa, y entonces tú ya estás anticipándote a que esa persona, no sé, quizá podría hablar como una fresa, podría tener ciertas actitudes o ciertos comportamientos de una persona fresa, o lo que tú crees o para ti es fresa. Otra también de las características podría ser el diferenciar subcategorías entre personas, ¿no? Como bien Nayel lo acaba de mencionar, nos ayuda a ahorrar tiempo, pero no solamente a ahorrar tiempo, es una forma en que nosotros organizamos el mundo exterior, porque como sabemos, el mundo exterior nos arroja y bombardea un buen de información. Entonces, al momento de que nos bombardea tanta información, es muy lógico que nosotros lo que buscamos es hacernos la vida un poco más sencilla. ¿Y cómo hacemos esto? Pues creando estas subcategorías de las personas, es decir, bueno, estas personas me parecen que son hippies, los voy a meter en un grupito, y los que parecen fresas los meto en otro, y empiezas a hacer como esta subdivisión de categorías. También nos sirve para atribuir diferencias a los individuos y crearles etiquetas. Pues tú lo ves, ya está en una categoría,
o ya está como en un grupito y tú dices, es el grupito de los nerds, o es el grupito de los relajientos, ¿no? En ese sentido, nos ayuda también a justificar muchas veces nuestra diferencia o hacia ciertas personas. Diferencia en el sentido de por qué me comporto con una persona como me comporto, ¿no? Simplemente decir, bueno, pues a mí las personas fresas no me caen bien. Y porque no me caen bien, los trato de alguna manera. Y eso ya tiene que ver con nuestra parte comportamental, ¿no? Pues simplemente los fresas a mí no me caen bien, entonces trato de evitarlos, ¿no? Entonces es una forma en que nosotros también podemos justificar nuestros comportamientos hacia las otras personas y en general hacia la sociedad. Y también pues nos ayuda a esta parte del control de normas y códigos que rigen nuestra sociedad, porque queramos o no, el hecho de que nosotros empecemos a hacer estereotipos de todas las personas y hagamos estos subgrupos o subcategorías, hace que se creen ciertas normas en la sociedad o ciertos códigos con los que se tiene que vivir. Y regreso al punto anterior, eso nos ayuda a justificar ciertos comportamientos que nosotros tenemos con ciertas personas por el hecho de que ya los estereotipamos de cierta manera. Claro, gracias, Stephanie. Sí. sí, precisamente. Esta es una de las, yo creo, principales razones por las que podemos decir que no son malos, porque pues finalmente el poner una etiqueta quizá es mal visto, sí, pero pues a final de cuentas es un proceso de facilitación tanto para nosotros como para las demás personas, aunque suene extraño, porque bueno, las demás personas quizá en cierto punto pueden ser conscientes de el grupo, bueno, aquí también tiene que ver un poco el sentido de pertenencia a grupos, pueden saber que pertenecen o no pertenecen a cierto grupo por el simple hecho de quizá verse o actuar de una cierta manera. Entonces, pues yo creo que es tanto de utilidad como para uno como que está estereotipando, como para la persona que se le está estereotipando. Carla, ¿alguna otra de estas funciones o características? Sí, claro. Bueno, pues para empezar, creo que es importante mencionar que, como ya lo notamos, estos estereotipos son intergrupales y sobre todo pues interpersonales, o sea que se da hacia otras personas o hacia otro grupo de personas. Pues ahora bien, retomando el ejemplo que nos ponía Stephanie, sobre que tú veías a una chica a la cual se le caracteriza o se le dice fresa, pues tú la observas y determinas que pues que es fresa, ¿no? Tú dices que es fresa, pero pues, no sé, te toca en su salón quizá o tienes que conocerla o te das la oportunidad de conocerla. A final de cuentas, pues te demuestra que no era lo que tú pensabas. Entonces, pues como este tipo de acción o lo que se presenta se le llama ajuste y anclaje. Justamente nos presenta un poco esta cuestión de, de asociar y de reacomodar la información que teníamos de cierta persona, pues que en este caso era errónea. Bueno, pues retomando un poquito más, me gustaría tomar pues la estructura que lleva los estereotipos, de acuerdo con Puertas. Este autor nos menciona justamente que la estructura tiene dos puntos, que es la dimensión valorativa y la dimensión descriptiva. La valorativa podemos pues dimensionar cuestiones como decir como, ay, esta persona es aburrida o esta persona es muy extrovertida, además. Y en la descriptiva podemos decir como cosas más allá del físico que estamos observando de aquella persona. Por ejemplo, es alto, es bajo, es gordito, es flaquito y demás. Pues es hasta ahorita mi comentario. Ok, gracias, Carla. Nayi, ¿algo al respecto? Sí, justamente me llegó así un boom de información con el comentario de mi compañera Carla respecto a que, bueno, tú conoces a una persona y a lo mejor no era lo que esperabas o el estereotipo no encaja en el estereotipo que tú tenías de esa persona. Puede haber como un cambio, claro, incluso es una característica de los estereotipos que no son, como a diferencia de las creencias, estables, o sea, súper duraderos, que digas,
va a ser muy difícil que tú te quites un estereotipo que tienes, pues no. Igual, con base en la lectura, pues podemos comentar que la característica igual de los estereotipos es que pues, son estructuras dinámicas. Bueno, retomando mi comentario, también si pasa como todo lo contrario, conoces a la persona y justamente refuerza sus conductas y todo el estereotipo que tienes de esa persona, puede tener más posibilidad de que persista ese estereotipo. De hecho, cuando los estereotipos son reforzados, incluso pueden volverse estereotipos culturales. Un ejemplo, pues claro, pueden ser los estereotipos de género. Desde que somos pequeños, se refuerzan y se refuerzan con la interacción cotidiana y con lo que aprendemos, pues estos estereotipos. Entonces, pues es un claro ejemplo porque aún en la actualidad, aunque ya es como una parte liberal de dejar atrás estos estereotipos, pues todavía persisten en algunas familias, incluso en algunas sociedades. Ese era mi comentario. Gracias, Naye. Stephanie, por favor. Sí, bueno, pues yo tengo varios puntos. El primero es mencionar respecto al comentario de Naye, de la permanencia, ¿no? No son tan fuertes como una creencia, sin embargo, varios autores mencionan que estos sí tienen cierta permanencia y que en ocasiones podrían hacer una trascendencia cultural, ¿no? Tal como lo mencionan los estereotipos de género. Creo que es importante tener en cuenta y hacerle mención a todas las personas que estos tienen dicha permanencia porque detrás de los estereotipos siempre hay una creencia. Entonces, la creencia es lo que les da cierta fortaleza y hace que tal vez no cambie tan pronto quizá como una actitud, ¿no? Otra de las cosas que me gustaría mencionar es justamente una de las funciones de los estereotipos que hace referencia a que, bueno, está relacionado con el ajuste y el anclaje. En esta parte de que, bueno, el hecho de que nosotros tengamos estereotipos o vayamos haciendo estereotipos a lo largo de nuestra vida, no solamente tienen un valor adaptativo y funcional, sino también nos ayuda a predecir acontecimientos venideros. Es decir, ya te pasó una vez y viste que así es una niña fresa, entonces cada que veas a alguien que se parece así, vas a decir, es niña fresa, o es nerd, ¿no? O no sé, es fiestero. Eso creo que podría quedar muy claro. Y también me gustaría hacer mención sobre los procesos implicados en la formación de los estereotipos, porque si bien es importante esta parte de la percepción, como se mencionaba, para una categorización, también hay otros 4 procesos o factores que son importantes para la formación de los estereotipos y también como características de los mismos. Mackey y Coles en 1996 mencionan 4 principales. El primero está el cognitivo, el cual sirve como una forma de categorización y hace que se vean las diferencias intergrupales, ya sea reales, como en algún momento se mencionaba, o estas que son simplemente percibidas, es decir, puede que no sean reales, simplemente tú lo percibes y tú asumes que esa es la realidad. Y también pueden ser a través de procesos afectivos. En este proceso se menciona mucho el condicionamiento clásico, el cual menciona, bueno, una persona, un grupo de personas, tú los ves de una manera y eso a ti te genera una emoción, ¿no? En esta parte ya estaría la parte afectiva, te genera emociones. Después también tenemos la parte socioemocional, que es importantísima, porque pues recordemos, somos seres sociales y estamos en un entorno donde siempre estamos en constante socialización con otras personas. Esta parte socioemocional nos ayuda a una identidad social y hace que nosotros justifiquemos cierto estatus que ya sea tengamos nosotros o se genere, ¿no? O veamos en otras personas y decimos, bueno, él es rico porque trae una camioneta. Entonces es una forma de que en la sociedad nosotros justificamos ciertos acontecimientos. Y finalmente está el proceso cultural, el cual es a través del aprendizaje social que se tiene, y este aprendizaje social hace que nosotros podamos generar ciertas categorías de estereotipos. Y en este punto, que es el último, el cultural,
ya hace referencia a estos estereotipos que en un principio se tienen, sin embargo permanecen en el tiempo, tienen una trascendencia y se vuelven culturales. Un claro ejemplo sería los roles de género o los roles sociales, ¿no? Y pues creo que esos son muy importantes estos 4 procesos de formación de los estereotipos, porque no solamente son parte de la formación de los estereotipos, sino también una característica importante de por qué los estereotipos son como son. Sí. Es todo. Sí, es todo. Gracias. Carla, ¿también ibas a comentar algo? Sí, bueno, respecto a lo que acaban de mencionar mis ambas compañeras, pues me gustaría también remarcar un poco lo que acaba de decir Steph, pues sobre todo cómo es que se generan, cómo es que se crean, cómo es que se dan estos estereotipos. Bien, estos estereotipos son muy fáciles de ser adquiridos y claramente en algunas fuentes son inconscientes. No niego que algunos sean conscientes, pero suelen ser inconscientes. ¿Por qué? Porque estos suelen ser o dados desde la familia, desde los padres, los tíos, los abuelos, de una forma en que tú desde pequeño puedes adquirirlos y tomarlo como algo tan normal. Sin embargo, existen otros medios, como lo son la televisión, el periódico, el celular y medios de comunicación que están invadiendo con cierta información a la sociedad que tú perteneces. Recordemos que, como lo dije en un inicio, estos estereotipos se caracterizan por ser, por ejemplo, 2 grupos, ¿no? Pongámoslo así, el que estereotipa y el estereotipado. Entonces, pues en esta cuestión, ambos tienen como en veces culturas distintas. Bueno, ahora otro punto que me gustaría retomar sería lo mismo que comentaban mis compañeras. Estos, si bien nadie dice que pues suelen tener una durabilidad o que puede ser que no sean tan duraderos y como lo mencionaba Steph, estos están como reforzados por las creencias, pues yo puedo mencionar que estos estereotipos pueden ser erradicados de alguna manera por el grupo al que tú perteneces. Esto quiere decir que a la cultura o al grupo que tú perteneces demuestra de alguna forma que el estereotipo que se está llevando a cabo no es factible para seguir con esto. Entonces, tú cambias de alguna forma la manera en que estás viendo este fenómeno y lo transformas o lo cambias, justamente como relacionado a lo de ajuste y anclaje, ya que recibes nueva información que hace que cambie tu proceso de cognición hacia este objeto, o esa persona, o este grupo de personas al que se había estado estereotipando. Sí, gracias, Carla. Sí, precisamente Puertas también nos menciona algunas etapas para la tanto consolidación como puede ser la modificación de los estereotipos. Pero antes de pasar a eso, Stephanie, por favor. Sí, bueno, como quizá añadiendo un poquito a lo que menciona Carla, creo que también podría verse esto en lo que menciona Tachfeld y Billing, en su estudio de la estereotipa como fenómeno de categorización, en donde habla del endogrupo y el exogrupo, en donde el endogrupo es pues la experiencia propia y el exogrupo ya es esta parte ajena, ¿no? Y pues claramente se puede ver, ¿no? En el endogrupo es cuando más familiarizado estás con las personas, eres capaz de hacer distinciones mucho más precisas. Y en cambio, cuando tú estás fuera del grupo, tus distinciones son un poco erróneas. Y eso me gustaría reforzarlo más adelante si se llega a tocar este punto de los niveles de formación de los estereotipos. Creo que quedaría perfecto esta parte del endogrupo y el exogrupo, pero bueno, un poco añadiendo lo de Carlita, creo que sería todo. Gracias, Stephanie. Bueno, sí. Voy a pasar a estas 3 etapas de la consolidación de los estereotipos. Puede ser también modificación. Bueno, nos lo dicen Echevarría y González, citados en Puertas. Nos mencionan
tres etapas que son, primero, una de las que mencionaba también Carla, que venía en Gómez, nos menciona condicionamiento, la percepción selectiva y la necesidad de seguridad. ¿Gustan que los mencione o alguien de ustedes quisiera explicar alguna de estas tres etapas? Menciónalos, adelante. Ok, gracias. Bueno, pues primero tenemos el condicionamiento, que pues ya conocemos de qué se trata más o menos. Es una relación de estímulos y pues bueno, el condicionamiento nos dice que basado en una experiencia, específicamente una experiencia negativa que se haya vivido por parte de un integrante estereotipado, pues vamos a generalizar, ¿no? Cuando yo me encuentre con otra persona de este mismo grupo, pues voy a creer que me va a volver a suceder esta experiencia negativa, ¿no? Y bueno, la percepción selectiva nos habla cómo nos centramos en ciertos estímulos y pues excluimos otros. Es decir, no tomamos en cuenta todo el contexto como tal de la situación en la que nos encontramos estereotipando, solamente prestamos atención a una parte, pero no a la otra, que pues bien también es importante para el contexto y la necesidad de seguridad. Que esta nos habla más de algo más personal, nos habla de esta necesidad de tener con nosotros mismos, de conservar cierto estatus o de inclusive de mantener una buena autoestima, es decir, estereotipando a ciertas personas o a ciertos grupos para, pues yo, de alguna manera, dicho quizá de una manera muy coloquial, pues alimentar nuestro propio ego. Y pues bueno, adelante, Stephanie, por favor. Sí, Dulce, bueno, solamente me gustaría hacer como un pequeño comentario respecto a estos tres puntos que menciona para el proceso de consolidación. Creo que no va tan enfocado en esta parte de estereotipos, sino estos tres procesos de consolidación va más enfocada a la parte de los estereotipos que posteriormente terminan en la discriminación. Pero como bien tú los mencionaste, creo que también podrían aplicar a los estereotipos, sin embargo, son propiamente de los prejuicios. Y ya eso es todo lo que me gustaría hacer como ese comentario. Sí, muchas gracias. Sí. Sí, era de los prejuicios. Gracias. Naya, ¿ibas a comentar algo? No, no tengo nada al respecto. Creo que quedó bastante claro y con la aclaración de Steph, igual la tenía yo en la punta de la lengua, pero bueno, ya se comentó. Sí, gracias, discúlpenme. Gustaría lanzarles una pregunta para que ustedes me respondan bajo su propia perspectiva. ¿Ustedes creen que se puede estereotipar a objetos, es decir, objetos no personales, no a personas ni a grupos? Adelante, Stephanie. Yo creo que tu pregunta es compleja, porque el hecho de que nosotros estemos diciendo que vamos a estereotipar un objeto es complejo, y pese a que esta categoría de los estereotipos se menciona que es una categoría psicosocial, ¿no? Entonces va más propiamente hacia las personas, hacia los seres humanos. Sin embargo, creo que la sociedad ha hecho que ciertos objetos le pertenezcan a cierto grupo determinado. Es decir, labios negros, ¿a quién le pertenece? Bueno, pues seguramente a los darketos, a los punks, ¿no? Ropa formal, seguramente pues a alguien que trabaja en una empresa, ¿no? O en una institución muy importante. Faldas largas, seguramente es un hippie, ¿no? Entonces, el hecho de que portes un objeto de alguna u otra manera hace que tú seas propenso a que te estereotipen de alguna manera. Sin embargo, creo que quizás se confunde un poco el sentido, ¿no? Y hace justamente que se juegue esta ambivalencia, si se podría decir, que tú te vistes de una manera y las personas te clasifican de cierta manera justamente por cómo te vestiste, aunque necesariamente no seas de esa manera, ¿no? Entonces creo que es importante y son importantes los objetos,
y la sociedad les ha cargado un peso increíble. Sin embargo, yo creo que no se podría estereotipar a un objeto como tal, porque lo que se estereotipa al final de cuentas es a la persona. Sí, gracias, Stephanie. Bueno, ¿alguien más? Naye, por favor. Ajá, bueno, también a mí me resultó un poco compleja la pregunta. De hecho, al idear una respuesta, pues también me costó. No tengo como la información exacta de decir no se puede, pero yo considero que es muy probable que no. Creo que se relaciona mucho con, por ejemplo, con el hecho de decir, de tener un estereotipo de una situación cuando no puedes tener estereotipos de situaciones, por ejemplo, en narcotráfico, no puedes tener un estereotipo de esta situación global, puedes tener estereotipos de las personas que están o que hacen el narcotráfico, justamente es una característica de los estereotipos que recaen en grupos. Entonces creo que es algo como similar, como conflicto de decir, poder tener estereotipos de un objeto, considero que no, y se relaciona o es parecido a la idea tal vez errónea que puede tener la gente de poder tener un estereotipo de una situación cuando pues es tener un estereotipo de las personas que tal vez están inmersas en esa situación o en ese conflicto social, etc. Okay, gracias, Naye. Carla, ¿quieres comentar algo? No, creo que estoy en acuerdo con mis compañeras. Okay. Pues sí, precisamente quería conocer su postura, quería hacerlas pensar un poco, porque, bueno, al menos si yo respondo a mi propia pregunta, de la misma manera pienso que como tal a un objeto o a una situación o a un fenómeno, cualquier cosa que no se trate de una persona o de un grupo, pues no se puede estereotipar. ¿Por qué? Porque, bueno, pues precisamente la definición del estereotipo nos dice explícitamente que un estereotipo es una etiqueta que se crea o que una categoría que se crea para cierto grupo de personas o para una persona. Esta persona es así, entonces pertenece a este grupo. Esta persona es así, entonces pertenece a este grupo porque tiene ciertas características. Quizás si ciertos objetos son pues parte de como tal del estereotipo o en todo caso de la personalidad de la persona secundaria. Pero como tal, pues sí, precisamente no pienso que se pueda estereotipar un objeto, porque pues no. El estereotipo es precisamente para clasificar personas y grupos. Y bien, entonces ahora nuevamente quisiera tocar este punto. Ya con todo lo que hemos venido viendo, ¿creen que, bueno, qué le podrían decir a nuestra audiencia sobre si los estereotipos o sobre si estereotipar o es malo? Adelante. Bueno, pues a mí me gustaría hablar. Yo creo que no son malos. Muchas veces tenemos esa idea, ¿no? Errónea de, no, el hecho de que tú ya estés estereotipando ya es algo grave. Creo que depende de muchos factores, ¿no? Por ejemplo, los estereotipos de roles de género muchas veces se les ve como algo negativo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que son parte de la sociedad y ha sido así a lo largo de los años. Y que los estereotipos estén de esa manera ha sido a través pues de la sociedad, ¿no? Que conforme el tiempo van cambiando es muy diferente. Sin embargo, creo que no son malos. A final de cuentas, nos ayudan a facilitar nuestra vida, nos ayudan a entender el entorno en el que vivimos, nos ayudan a pertenecer en algún grupo social, nos ayudan a esta parte de organizar, pues, a las personas en general y también organizar la información que nos arroja el mundo exterior a nosotros mismos. También nos ayuda a esta parte de prever acontecimientos venideros, ¿no? A final de cuentas, creo que esta categoría psicosocial, pues nos es de ayuda para relacionarnos en el mundo, ¿no? Yo creo que ninguna categoría social es buena ni mala. Creo que depende del ángulo con el que tú lo mires y con el que tú
quizás lo estudies o lo veas o lo enfoques, pero desde mi punto de vista no, los estereotipos no son malos. Ok, gracias, Stephanie. Naya, ¿ibas a comentar algo? También comparto esta idea de que los estereotipos no son malos, nos traen beneficios, como ya se comentó anteriormente, pero sí considero que puede iniciar a ser como, no malo, pero sí perjudicial para la sociedad cuando real, o sea, se generalizan a un cierto grupo, a una cierta población y, o sea, existe para la persona como una polarización de todas esas personas son así y así es mi creencia. Creo que cuando ya inicia a hacer esa generalización tan drástica y bueno, también tiene con relación a información a lo mejor negativa, pues creo que ahí sí puede ser como un punto en contra de los estereotipos. Bueno, también retomando como este punto que acabo de decir, pues puede generar discriminación, también desigualdad y también muchas otras consecuencias en hombres y en mujeres, como por ejemplo en las mujeres ser acreedoras de violencia, por otra parte en los hombres, cuando se aprenden como estos estereotipos y realmente están bien marcados en la sociedad, pues puede generar incluso como presión social para ellos, suicidios, incluso también en un estudio que leí, suicidios, perdón, que sean como, bueno, por esta presión, sean más como acreedores de enfermedades mentales, como también a ser más susceptibles al consumo de drogas. Entonces, claro que trae consigo consecuencias en los estereotipos cuando realmente son generalizados y están bien impregnándose en una cultura. Yo puedo comentar eso. Sí, Neji, gracias. Sí, creo que es una buena contraparte de esto para tener precisamente un equilibrio, ¿no? Porque pues yo estoy de acuerdo con Stephanie, no son buenos ni son malos, pero pues así como tienen su utilidad para nosotros los seres humanos, pues también tienen sus partes negativas. Stephanie, por favor. Sí, a mí me gustaría justamente en esta parte que Nayeli mencionaba de, bueno, depende de mucho o en gran parte de cómo se perciban, ¿no? Porque en ciertos momentos pueden llegar a ser malos, esta parte se generan ciertos problemas como la discriminación o se fantasean, ¿no? Creo que eso tiene mucho que ver con el nivel de formación del estereotipo en el que se encuentra. Por ejemplo, Speart en 2002 nos plantea que son 4 niveles. En el primer nivel, las diferencias para estereotipar son claras, no hay duda. O sea, no es como que le puedas estar fallando, porque a lo mejor ya lo has vivido antes y resulta que sí, ¿no? Entonces tú estereotipas a la persona de cierta manera. En el segundo nivel, habla de estas explicaciones basadas, no necesariamente ya en diferencias claras, sino también podría meterse esta parte ilusoria. Es decir, sí, a lo mejor hay algunas características que tú dices, esto es muy claro, pero hay otras que estás dudando y tú dices, ay, sí, seguramente es eso, entonces tú lo quieres encajar, ¿no? En el tercer nivel habla de que la información siempre va a ser útil, sin embargo, no siempre se encuentra con tanta información. Entonces, así sea la información más mínima, tú vas a estereotiparlo, así tenga solo una característica, tú vas a buscar estereotipar a esa persona en alguna categoría. Y en el cuarto nivel se habla de que es cuando ya ni siquiera hay información y ya tú a fuerza como, siento que es como una necesidad que el ser humano tiene, ¿no? De a fuerza querer estereotipar a las personas, porque a la humanidad en general creo que esta parte de la ambivalencia de no saber a dónde podría pertenecer algo, pues les genera conflicto, ¿no? Entonces este último nivel o grado en donde pues no hay información, esto es de la teoría de la identidad social y se pasa a la diferenciación evaluativa a través del reparto de recursos. Ya no lo ves tanto como esta parte tanto cognitiva, ya la ves un poquito más, bueno, hay que analizar, ¿no? Esta persona, ¿tiene dinero o no tiene dinero? Pero es importante también tener en cuenta que estos 4 niveles, pese a que en teoría suenan muy claros, ya el momento de llevarlos a la práctica o al momento ya de hacerlos es complejo, ¿no? Porque muchas veces queremos encajar cosas donde ni siquiera
se pueden encajar, ¿no? O ya se mete esta parte de, bueno, el nivel quizá yo podría atreverme a decir que ya depende un poco de la persona, ¿no? Porque para mí a lo mejor las personas fresas son de una manera y yo las categorizaría de cierta manera, pero a lo mejor para Dulce son totalmente opuesto a lo que yo pienso. Entonces, es importante también tener en cuenta que los estereotipos, pese a que hay algunos muy marcados, estos siempre van a variar dependiendo de la persona que los esté viendo, los esté estereotipando. Claro, gracias, Naye. Sí, yo creo que sí también es una necesidad precisamente, pues, nosotros como personas, pues, pertenecer a un grupo o tener una identidad y también, pues, esa necesidad de clasificar a las demás personas. Inclusive podemos hacerlo fácilmente con miembros de nuestra propia. Y de hecho, este último nivel a mí me gusta relacionarlo un poco con las necesidades de la pirámide de Maslow, en las necesidades de autorrealización, pues también se encuentran estas necesidades de pertenencia. Y bueno, yo creo que como tal, si no es necesario pertenecer a un grupo para emitir eh, de las principales maneras en las que se puede generar un estereotipo, porque pues vaya, ya ha quedado bastante claro que el estereotipo va dirigido específicamente hacia un grupo de personas que comparten características en común. ¿Alguna de ustedes quisiera mencionar alguna otra cosa, chicas? Estefanía, adelante. Bueno, pues ya nada más como para cerrar, creo que es importante hacer mención de las perspectivas teóricas a través de las cuales se han estudiado los estereotipos. Está la psicoanalítica, que habla de estas necesidades inconscientes del ser humano que tiene, y es por eso que el ser humano estereotipa. Está también la sociocultural, que habla del ajuste de las normas sociales y el por qué se estereotipa de cierta manera. Un claro ejemplo podría ser, bueno, las mujeres están estereotipadas que son de casa, y es justamente hace un poco alusión a esta parte de las normas sociales y un poco a esta parte histórica que se ha tenido a lo largo de los años de que las mujeres son de cierta manera o tienen que comportarse de cierta manera. Y finalmente tenemos la parte sociocognitiva, en donde habla o hace referencia a los atributos que se tienen determinados ciertas personas y los grupos que están determinados, es decir, como hay una relación entre el grupo y el atributo al que se pertenece. Eso sería todo lo que me gustaría comentar. Ok, gracias, Estefanía. Carla, por favor. Bueno, por último, creo que algo importante que se nos está pasando o que a mí me gustaría mencionar es esta parte que menciona Campbell, que pues los conflictos de intereses son, pues, los conflictos de intereses en el grupo son pues en sí los estereotipos. Justamente Puertas mencionaba una teoría que le llama la teoría del chivo expiatorio, en donde pues la mayoría del grupo que estereotipa, pues de cierta manera domina al grupo que es estereotipado y que es menor, pues por alguna diferencia o conflicto, y entonces es por eso que se da pues este tipo de estereotipos entre grupos. Y pues creo que eso es todo por mi parte. Ok, muchas gracias, Carla. Sí, esta teoría del chivo expiatorio, sí. Eso lo mencionaban alguna vez con un ejemplo de muy coloquial nuevamente sobre, pues bueno, una persona que estereotipa va a sobreponerse pues ante la persona estereotipada, ¿no? Es decir, pues solemos estereotipar a quienes pues se puede decir que menospreciamos o sobajamos, aunque suene un poco cruel, sí es relativamente eso, ¿no? Pues ponernos con quien se deje. ¿Y algún otro comentario, chicas? Ok. Pues bueno, en conclusión, por favor, Naya. No, bueno, iba a decir que de mi parte no. Ok, gracias. En conclusión, bueno, podremos tener una definición rápida de estereotipos.
son etiquetas, son juicios que podemos pues emitir hacia ciertos grupos, categorizándolos en base a las características que comparten pues las personas. Y bueno, ya sabemos que no son buenos ni son malos, cumplen con ciertas funciones para nosotros, nos facilitan ciertos procesos mentales, pero también tienen su parte negativa. Generalizando, pues podemos decir que los estereotipos también forman parte de las demás categorías psicosociales porque conllevan creencias, conllevan actitudes y conllevan también emociones, puede ser, y conllevan lo que es la cognición social. Y pues bueno, si nadie más tiene algo que decir al respecto, pues muchísimas gracias, chicas, por habernos acompañado el día de hoy. Fue muy nutritiva esta charla y esperamos que pues pronto se pueda repetir con algún otro tema de interés. Muchas gracias, chicas. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Ahora les voy a platicar sobre una investigación relacionada con el tema de estereotipos de género. Bueno, el título de esta investigación fue La interiorización de los estereotipos de género en jóvenes y adolescentes. Esta investigación fue realizada en 25 centros educativos de la ciudad de Sevilla por el Grupo de Investigación de la Universidad de Sevilla y está catalogada en la línea de género y educación. La muestra de esta investigación se conformó por 445 alumnos a los cuales se les aplicó un instrumento que recogía las creencias que tenían acerca de los estereotipos de género, enfocados a este componente corporal que puede diferenciar a hombres y a mujeres, a sus comportamientos sociales, a su expresión afectiva, así como también a las capacidades y la competencia que puede diferenciar a hombres y a mujeres. Gracias a los resultados de esta investigación se pudo identificar que los jóvenes tenían una alta interiorización de los estereotipos. Por ejemplo, enfocado al componente corporal, los jóvenes tenían esta idea de que los hombres tienen un cuerpo fuerte y robusto y el cuerpo de las mujeres es frágil y débil. Por otro lado, en el comportamiento social se les considera a los hombres con un comportamiento atrevido y a las mujeres como un comportamiento más prudente. Por otro lado, en las competencias y capacidades se les otorgaba mejor rendimiento a las mujeres en aquellas carreras afines a las letras y a la literatura. Por otro lado, a los hombres tenían una capacidad mayor para las carreras técnicas y mecánicas. Por otro lado, y en el último aspecto, que es la expresión afectiva, para los jóvenes era ridículo que los hombres externaran sus emociones en público, pero para las mujeres era algo común. Para finalizar, esta investigación generó un posible marco de intervención en el contexto escolar para posibilitar la consolidación del principio democrático, así como también de la igualdad entre hombres y mujeres. También invitó a la universidad a poder adoptar un compromiso como institución para poder corregir el problema de discriminación y los estereotipos sexistas. Es un poco de una nota periodística en el periódico El Universal. Esta nota periodística lleva por nombre El estereotipo de género que influyen en la violencia durante el noviazgo. Y bueno, de acuerdo con la doctora Altair Fernández del Centro de Investigaciones y Estudios de Género en la UNAM, estos estereotipos son complicados de entender cuando los jóvenes inician sus primeras relaciones. Bueno, y bien, ¿qué podemos entender en cuanto a estos estereotipos de género que se están dando en los noviazgos? Bueno, pues los estereotipos de género podemos hablar que en las mujeres existe una cierta deseabilidad, así como en los hombres. Bueno, en las mujeres lo que se espera o el estereotipo que se tiene para las mujeres es que una mujer sea sumisa, que una mujer sea cariñosa, que una mujer sea sumamente afectiva. Por el otro lado, los hombres suelen ser estereotipados como unas personas fuertes, con un carácter imponente, pues que suelen no mostrar muchos sentimientos. Estos estereotipos han venido recayendo en la sociedad y han sido marcados durante años y años y años. Pues este problema que nos indica esta nota periodística pues nos dice que la violencia en el noviazgo está siendo un factor
que es de preocuparse, puesto que los jóvenes lo ven como algo normal. Esto, pues por lo mismo, como lo mencionamos, viene inculcado desde etapas tempranas que han sido cultivadas hasta el momento en que una persona decide o no tener una relación amorosa. En este caso, los jóvenes cuando inician este proceso, pues no saben cómo reaccionar ante ello y suele haber este tipo de prejuicios en ejecución. Entonces, ¿qué pasa? Que estos chicos suelen comenzar pues a emanar golpes a su pareja, pellizcos, bofetadas, que son algunas características que se suelen dar durante el noviazgo. Bueno, y pues la encuesta nacional de la violencia en el noviazgo en 2007 arrojó que el 15% de los jóvenes padece violencia física, alrededor del 76% de los adolescentes sufren violencia psicológica y 2/3 partes de las mujeres entrevistadas expresaron que su pareja la ha forzado pues a tener relaciones sexuales pues no consensuadas. Entonces, pues esta es la nota periodística que les quería exponer el día de hoy. Hola de nuevo. Ahora les voy a presentar un estudio que se realizó, obviamente sobre los estereotipos. Es de Valenzuela en el año de 2009 y se titula Estereotipos y discriminación contra las y los emo. Brevemente, los emos pues son una tribu urbana, como comúnmente se les conoce, que se caracteriza por su estilo de vestir, su estilo de expresarse, porque así ellos lo denominan, y su estilo musical. Y pues bueno, principalmente tenemos que, pues, generalmente se crean estos estereotipos hacia esa tribu urbana específicamente, sobre que son pues vagos, dicho de una manera coloquial, es decir, que no se emplean ni estudian, y pues que son personas sin pues literalmente nada que hacer. Esas son las principales ideas que tiene la gente, al menos es lo que nos dice Valenzuela en el 2009. Y pues bueno, rompiendo estos estereotipos, él realizó una serie de entrevistas hacia pues jóvenes precisamente pertenecientes a esta tribu urbana que son los emos. Y bueno, primeramente, para desmentir este estereotipo sobre que pues los emos o las emos no tienen nada que hacer o son vagos que no tienen una ocupación, tenemos algunos testimonios sobre estos jóvenes, pues la mayoría de ellos mencionan que, bueno, se encuentran entre los 14 y los 18 años, y la mayoría de ellos estudia. Hay quienes están estudiando pues la universidad, hay quienes se encuentran en preparatoria y hay quienes se encuentran inclusive en la secundaria. Aquí tenemos uno: Pilo, tengo 18 años, soy diseñador de modas y me dedico a diseñar ropa de todos los estilos, en especial ropa ochentera emo. Precisamente más abajo, Pilo nos comenta que pues precisamente le gusta mucho el estilo de vestir de los emos, es por eso que pues se interesó en esta tribu urbana. Y bueno, también uno de los estereotipos o estigmas que se tienen sobre esta tribu urbana es que pues ellos son generalmente de clases sociales bajas, es decir, pues que son pobres. Y pues bueno, hay quienes nos mencionan que se dedican a estudiar solamente o a trabajar solamente o ambas, es decir, tanto tienen una ocupación como se puede decir que tienen un nivel económico medio bajo, medio inferior. Y finalmente tenemos testimonios sobre el por qué se interesan en esta moda, que pues bueno, nuevamente los estereotipos más comunes dicen que los jóvenes emos se interesan en esta tribu urbana solamente por moda o solamente por las apariencias. Y pues en eso no hay mucho de falso, porque la mayoría de los testimonios nos dicen que que se interesaron en esta tribu urbana por el estilo, tanto de vestir como el estilo musical. Hay quienes mencionan que pues la principal influencia fueron sus amigos o sus conocidos, y finalmente tenemos a otros que nos dicen que pues
solamente estaban como experimentando, pero al final pues se terminaron quedando en la tribu porque les gustó. Eso ha sido todo. Claro que hay más de este artículo, pero lo mencionaremos de manera muy superficial. Si les interesa leer más sobre el estudio de Valenzuela, sobre los estereotipos hacia los jóvenes emos, les vamos a dejar el enlace al final del video y también en los comentarios. Muchas gracias y nos vemos luego.